Bienvenidos a la sala 10. Soy Keiko Yayawi. Recuerden que pueden realizar sus preguntas en el chat dirigidas al moderador 3 durante la ponencia. A continuación tenemos la ponencia de Rodomiro Octavio Ortiz Ríos, biólogo, máster en mejoramiento genético de plantas, PhD en fitomejoramiento y genética vegetal, catedrático principal de genética y mejoramiento de plantas en la Swedish University of Agricultural Sciences en Suecia con el tema Innovación Agraria para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, Experiencia de África y México. Bienvenido, doctor Rodomiro. Quedamos atentos a su exposición. Ya puede compartir su presentación. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días, porque acá son las 3:44 de la mañana en Suecia, o buenas noches en Perú, ¿no? Y efectivamente vamos a hablar acerca de la innovación agraria para la seguridad alimentaria y nutricional con experiencias del África y México. Y esto lo enmarcamos dentro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los objetivos del desarrollo sostenible, en particular en contribuciones al fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, acción por el clima y alianzas para lograr los objetivos. Y comenzamos definiendo un sistema alimentario ideal como aquel que ofrece una nutrición adecuada y saludable, promueve la diversidad y evita impactos ecológicos y asegura el sustento de agricultores, diversidad del paisaje y acceso igualitario a recursos naturales e insumos, tal como lo definimos años atrás en el artículo que se muestra. El problema que tenemos es de que si uno se fija en las metas de la seguridad alimentaria y al mismo tiempo los objetivos ambientales relacionados a la agricultura, hay un desbalance total. O sea, estamos muy lejos de las metas de seguridad alimentaria a nivel global y hemos transgredido lo permisible en cuanto a los impactos ambientales por la agricultura. Y por eso es que tenemos que llegar a un balance, como lo muestra la parte inferior del gráfico, ¿no? En el que podemos entonces ser sostenibles más allá del plazo inmediato. Y esto lo vamos a tener que hacer en un momento, como lo documentamos en otro artículo, en el que la agricultura ya ha sido un principal impulsor de transgresión de límites planetarios, ¿no? Y tenemos en el alto riesgo la integridad de la biosfera, los flujos biogeoquímicos, en particular la diversidad genética, y en el caso de los flujos biogeoquímicos, problemas relacionados al nitrógeno y al fósforo. Y tenemos otros tres, los que están en amarillo, que se refieren a riesgos mayores de poder transgredir estos límites planetarios, como es el cambio del sistema de uso de tierras, el uso del agua dulce y obviamente el cambio climático, ¿no? ¿Y qué está mal con el status quo? Lo que está mal es que tenemos una serie de impactos negativos, como son la degradación del suelo, la escasez del agua, inclusive la resistencia a pesticidas de parte de malezas e insectos, ¿no? Y esto trae efectos ambientales, como se nos nota, y repercusiones sociales que se traducen al final en impactos económicos. Un caso importante, y por eso lo quiero resaltar, es el hecho de la agricultura, que como ustedes saben es un gran consumidor de agua dulce, ¿no? Y muchos cultivos hoy día se siembran en zonas semiáridas donde hay escasez de este recurso, ¿no? Y eso nos lleva a pensar en relacionar mejor a los cultivos con sus agroecologías para optimizar los recursos, ¿no? Porque si no, no vamos a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, como es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2. Y en el caso de la agricultura y la alimentación en el Perú, lo hacemos en un contexto en que se tiene una desnutrición crónica infantil a menores de 5 años y con un 50% de la población sufriendo anemia al margen de las clases sociales y un 11% con deficiencia subclínica de vitamina A. Sabemos que la agricultura en el Perú contribuye a casi 2/3 de la oferta nacional de alimentos. Hay 1/3 que se tiene que importar.
Y se tiene 1/3 de la superficie agrícola del país bajo riego, mientras que 2/3 es agricultura que es bajo secano, se tiene que usar la lluvia, ¿no? Y en ese contexto también hay que considerar el cambio climático que nos afecta. Y las experiencias que vamos a hablar se van a enfocar en ejemplos de cultivo del trigo, que es el cultivo más importante a nivel global, con implicancias obviamente para Perú, ya que el consumo diario de pan y con frecuencia de pastas y pasteles, ¿no? O sea, nos lleva igualmente a tener a este cultivo entre los principales de la canasta alimenticia en el país. ¿No? Y lo otro es que para poder considerar que podemos cumplir con el hambre cero, tenemos metas definidas dentro de ese objetivo, como es tratar de duplicar la productividad y los ingresos de los pequeños productores de alimentos y garantizar sistemas sostenibles de producción de estos alimentos con prácticas agrícolas resilientes. ¿Y por qué vamos a hablar del trigo? Porque si uno lo ve en el contexto de la evolución y domesticación de plantas, este es uno de los primeros que se domesticó en el Oriente Medio, entre los ríos Éufrates y Tigris, en lo que es ahora Siria y Irak, ¿no? Y desde ahí, o sea, ha tenido una vinculación con la humanidad. Y si lo vemos hoy día, junto con arroz, el que nos provee de una importante contribución a la dieta alimenticia, como se mide acá con las kilocalorías, ¿no? Esa es la importancia de este cultivo, ¿no? Importante, es un cultivo en el que ha habido un incremento notable de la productividad a partir de los 40s, y la foto que ven ahí es del doctor Norman Borlaug, y la medallita de premio Nobel es porque ganó en 1970 el premio Nobel de la Paz, porque el comité que lo seleccionó indica que es la persona que quizás ha salvado más vidas en la historia de la humanidad, ¿no? Por justamente haber desarrollado trigos semienanos que se convirtieron en la principal forma de producir el cultivo a nivel global, particularmente en México, donde lo comenzó, y posteriormente en el sur de Asia y otros países. Y esto es la Revolución Verde en Asia, no solamente fue en trigo, también otros trabajaron en arroz. Ahí ven la evolución de la adopción de nuevos cultivares, estos trigos o arroces semienanos, con sensitividad al fotoperiodo, ¿no? Y hacia mediados de la primera década de este siglo, ya la proporción era bastante alta, ¿no? Obviamente estos son trigos que responden a los insumos, como irrigación y el uso de fertilizantes, pero se triplicó en menos de 40 años la producción total de estos cereales, que son la base de la alimentación. Y por eso es que se llama la Revolución Verde, porque si uno ve el contexto global de los 60, había la competencia entre los dos bloques durante la Guerra Fría, y esta fue la respuesta científica a superar el problema del hambre, en vez de la otra respuesta que era alentada por el bloque encabezado por la Unión Soviética en aquella época. Ahora, ¿se han documentado los impactos de la Revolución Verde? Sí, lo han hecho en revistas como Science, Everson y Golin, o Burney y colaboradores lo hicieron en el Proceedings del National Academy of Sciences, ¿no? Y se sabe hoy día que si no hubiera habido esta Revolución Verde, hubiera habido un menor rendimiento de los cultivos por un 20%, precios más altos de los alimentos en un 19%, considerando el año 2000 como base, un 5% menor consumo de calorías, un 2% de incremento en el número de niños desnutridos, y lo más importante desde el punto de vista ambiental, se hubieran aumentado las emisiones de CO2. Y lo digo porque siempre se habla del impacto de la revolución verde en el ambiente. Bueno, la realidad es que es un impacto positivo, como lo muestra el artículo de Burney et al. En la Proceedings del National Academy of Sciences. ¿Y por qué? Porque si no se hubieran aumentado los rendimientos, hubiéramos tenido que arrasar con bosques para poder producir suficiente comida para alimentar a la población mundial. Los cultivos en este siglo XXI, y eso es lo que hacemos en el mejoramiento genético de plantas, tienen que tener resistencia a plagas y enfermedades, tolerancia a herbicidas para promover la agricultura de conservación, tienen que mejorar su calidad nutricional para una dieta sana,
y tienen que estar adaptados a estreses abióticos, en particular los relacionados con el cambio climático, como son la tolerancia al calor y a la sequía. Todo ello nos lleva a aumentar el potencial genético de rendimiento. Y por eso es que en el mejoramiento en estos días hacemos muchos estudios de asociación genética para identificar genes que después podemos seleccionar utilizando marcadores moleculares en base a un proceso biométrico, como se señala en la ecuación en rojo. Y esto, años atrás, ya que tenía una experiencia en México, lo realizamos cuando era director del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, ¿no? Y usamos los datos históricos de ensayos multiambientales del trigo del CIMIT, que van hacia la década de 1950, ¿no? Y desde ahí hasta ahora se siguen haciendo, y con un poco de manejo estadístico fuimos capaces de identificar varios genes que están asociados a estos marcadores moleculares que se pueden después utilizar como ayuda de selección. Entonces, ¿qué aprendimos? Que sí es posible hacer este tipo de estudios, que es una herramienta útil para el mejorador, porque ahora puede hacer una selección más objetiva en base a esos marcadores, y que hay que considerar una serie de pasos biométricos, como se señalan, para poder tener una resolución con modelos robustos. Ahora, esto son datos que tuvimos la información, lo estamos tratando ahora porque eso fue lo que aprendimos en conocimiento. Entonces, eso es una evolución de la forma como de datos podemos pasar hacia la sabiduría, ¿no? Que implica un enfoque de alto nivel de conocimiento para poder comprender el porqué y de ser posible, con una comprensión evaluada, tener una disposición mucho más sabia a la forma como vamos a hacer el mejoramiento genético. En particular, y esto es una ilustración, en esta época en la que se generan millones de datos de distintos tipos que tienen que ser puestos juntos, ¿no? Entonces, es algo que lo calculamos hacia principios de la década pasada, estos números siguen aumentando, ¿no? Y eso, o sea, lleva a tener sistemas que nos van a permitir al final visualizar, como lo muestra en esta carta, un sistema hipotético, ¿no? En cuáles son los marcadores que podemos con los distintos colores sugerir para seleccionar líneas que después las vamos a usar. Y eso es lo que ha cambiado en el mejoramiento genético, como lo muestra esta gráfica. Hace más de 10.000 años atrás fue en el Medio Oriente, entre los ríos Éufrates y Tigres, donde comenzó la domesticación de plantas para poder tener cultivos, que fue una selección inconsciente de muy pocos loci. Posteriormente, hasta finales de del siglo XIX, se hizo mucha selección masiva consciente, ¿no? Hubo compañías inclusive que se han dedicado a eso. Cuando se redescubren las leyes de Mendel, a principios del siglo XX, ya comienzan a hacerse los cruzamientos en una masa ordenada con conocimiento genético, y posteriormente, y fue acá, cerca de donde vivo, en Suecia, donde se comenzó con el sistema de selección genealógica, que es elección de progenitores y selección en la población segregante, ¿no? Cerca de 4 décadas atrás ya se comenzó este uso de marcadores genéticos, ¿no? Hasta mejorarse los análisis, y al mismo tiempo ya hacia los 90, lo que es controversial en algunos países, incluido el Perú, fue ya la transformación genética para la producción de cultivos transgénicos, ¿no? En los años recientes, particularmente en los últimos 10, 15 años, ha cambiado el mejoramiento genético, tanto animal como cultivos. Se está haciendo ahora con selección genómica de muchos loci, como lo vamos a explicar, y la edición del genoma, ¿no? Que también lo vamos a explicar brevemente. Entonces, el mejoramiento, que es lo que hacemos nosotros, parte de definir lo que queremos mejorar, y por una serie de pasos, como lo señala acá en la diapositiva, se trata de al final lograr tener semillas genéticamente mejoradas que incorporan las ganancias genéticas para beneficio de los agricultores, consumidores y otros usuarios finales. Y en el mejoramiento, o sea, tenemos la ecuación que mide el progreso que hacemos, que para traducirlo en sencillo, es la respuesta de selección como resultado de la exactitud de nuestros ensayos, la intensidad de la selección, la rigurosidad con la que seleccionamos el material que queremos seguir mejorando,
y la diversidad como una medición de la variación genética útil para el mejoramiento dividido por el tiempo, ¿no? Porque el mejoramiento genético ha sido definido como una ciencia, que es básicamente en torno a la genética, como un negocio, porque hay justamente mucha inversión para obtener semillas mejoradas, y como un arte, porque al final cuando uno hace la selección, o sea, no solamente combina conocimiento, sino también una parte más artística de creatividad, ¿no? Entonces, eso es la ecuación. Como les decía, hemos mejorado los sistemas de mejoramiento y ahora hacemos la selección genómica. En pocas palabras, lo hacemos en base al contenido del genoma de las plantas en vez de solamente fijarnos en sus fenotipos, lo que podemos ver, ¿no? Y eso se ha hecho mucho en el ganado lechero, que comenzó a principios de este siglo, ¿no? Y hoy día, o sea, es la forma como se mejora el ganado lechero a nivel de los países industrializados o miembros de la OCDE, ¿no? En los que básicamente ha permitido reducir el tiempo, ¿no? Incrementar la intensidad, y eso ha llegado a traducirse en mejores ganancias por selección, ¿no? A tal punto que tenemos este toro ya, que nació en el 2004, y 5 años después, en enero del 2009, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, usando este sistema de selección genómica, predijo, antes de haber inclusive producido su primera cría, que iba a ser el mejor toro en la historia de los Estados Unidos. Y efectivamente, 3 años después, con 346 hijas, se demostró que definitivamente era el mejor toro, y por eso es que es el toro cuyo semen tiene el precio más alto en el mercado, hasta ahora. Entonces, los métodos de mejoramiento, o sea, son sencillos, van de los cruzamientos a la ingeniería genética. En el caso de ingeniería genética, como lo decía, está la edición de genomas o de genes en base a estas tijeras moleculares en los que podemos, conociendo el genoma, la secuencia del ADN del individuo que queremos modificar, producir cambios o mutaciones, ¿no? Es un trabajo comenzó con el descubrimiento del sistema CRISP en España, en Alicante, ¿no? Y eso ha continuado alrededor del mundo, y hace un año exactamente, 2 científicos mujeres, Jennifer Doudna en California y Emmanuel Carpentier, que había trabajado en Suecia, ahora trabaja en el Max Planck Institute en Alemania, le fueron otorgados el Premio Nobel de Química, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Porque en el mejoramiento, o sea, las ganancias, esto es una simulación, o sea, podemos tener con selección genómica esos avances, pero si utilizamos la edición génica con distintos números, inclusive eso se puede aumentar. Por eso es que hoy día se reescribe la ecuación del mejoramiento genético, no solamente como esa respuesta de selección, sino se le incluye como una contribución extra la promoción de estos alelos mediante esta edición del gen que produce mutaciones favorables para incrementar la característica deseada, ¿no? Ahora vamos al ejemplo del África, con acción por el clima. Todos sabemos el calentamiento global, este es el palo de hockey, que demuestra el incremento de la temperatura en las últimas décadas, ¿no? El producto quizás de la revolución industrial, y la paradoja es que los países que más se van a afectar fueron los que llegaron tarde a la revolución industrial, como es lo que llamamos el sur global, ¿no? Incluyendo nuestro país. Mientras los que más se benefician son los países industrializados, ¿no? Con este cambio climático. Cuando trabajábamos en México, con los colegas del CIMIT, hicimos unos estudios de escenario, nos interesaba mucho el sur del Asia, porque es una zona muy poblada y donde había justamente sido el éxito de la Revolución Verde, y vimos que iba a haber un cambio de clima que iba a afectar la producción de trigo, ¿no? Mientras, y ahí viene lo que decía la paradoja, en partes de Norteamérica, que podrían ampliar la frontera agrícola, a cambio, obviamente, de destruir bosques, que no lo van a hacer, pero esa justamente era para ilustrar la paradoja, ¿no? Y lo que veíamos en los rendimientos en México del programa de mejoramiento es que ya esos rendimientos no seguían una
tendencia lineal, sino estaban comenzando a bajar los incrementos de las ganancias de selección, ¿no? Por eso es que ya cuando estuve acá en Suecia y ya pensando trabajar en África, decidimos ver el mejoramiento de trigo, en particular el trigo cristalino, duro, el que se utiliza para la pasta, cómo podíamos adaptarlo al cambio climático, ¿no? Y para eso, o sea, consideramos trabajar a lo largo del río Senegal, la frontera entre Mauritania y el Senegal y llegar hasta Mali, ¿no? Como básicamente una visión de mejoramiento genético, ¿no? Pero después, ya estando en la zona, vimos que había interés también en producir este trigo en un área en la que no se había utilizado este cultivo, ¿no? Después del cultivo de arroz, no se utilizan esas tierras, pero se tiene el río, entonces había posibilidad también de hacer el mejoramiento genético, ¿no? Para ello, obtuvimos un panel de cerca de 384 accesiones, tanto cultivares mejorados en distintos países del mundo, como lo muestra el color gris de este mapa mundi, y cultivares nativos seleccionados por agricultores, como son esos puntos en rojo, ¿no? Trabajamos en distintas estaciones experimentales, tanto en donde está el programa principal de mejoramiento de este Centro Internacional ICARDA, ¿no? Que tiene el mandato de las zonas áridas, y que fue el que nos dio el germoplasma, y lo trabajamos también a lo largo del río Senegal, en la frontera entre Mauritania y Senegal, donde ven esa línea negra, es un río realmente, en dos localidades ahí, Fanaya y Keidi. No lo hicimos en Mali porque ahí está Boko Haram, entonces es imposible de trabajar. Lo que permitió después de un tiempo fue obtener cultivares, que hoy día ya se siembran por los agricultores, con alto rendimiento y estabilidad de ese rendimiento, ¿no? Estamos produciendo cerca de 4 toneladas por hectárea, ¿no? Al mismo tiempo que el interés nuestro de investigación, identificamos esas asociaciones entre marcadores moleculares y los LOCI, en este caso son de características cuantitativas, que nos permitirían, después de la identificación, planificar los cruzamientos, ¿no? Sabiendo cuáles eran las combinaciones, ya llegando al uso de estos SNPs o los polimorfismos de nucleótido simples, ¿no? Que son realmente mutaciones, inclusive identificando el material no de alto rendimiento, pero que sí tenía algunos de esos alelos que queríamos incorporar en las nuevas líneas mejoradas, ¿no? Y eso, o sea, lo podemos hacer traduciendo sistemas más simples como es Competitive Allele Specific PCR, aunque es una tecnología patentada. O sea, se puede pedir a la misma compañía que desarrolle materiales que después ya uno lo manipula directamente sin necesidad de contratarlos, ¿no? Y en base a eso se han ido desarrollando líneas a través del programa de ICARDA para esta parte del África, ¿no? Y al mismo tiempo comenzamos con los sistemas de predicción, así como se habían hecho en animales, en donde se tiene una población de entrenamiento, ¿no? Que es donde se va a desarrollar un modelo en el que se va a considerar la parte genómica y la parte fenotípica, se va a validar ese modelo y después de validarlo se va a utilizar solamente el modelo con marcadores moleculares en una población de entrenamiento que no va a ir al campo. Puede ir a un invernadero y en base a eso se van a hacer selecciones, cruzamientos y nuevamente selecciones en el modelo sin ir al campo, ¿no? Entonces, para saber cuándo lo íbamos a hacer, desarrollamos una serie de modelos, lo que llaman in silico, para determinar cuál era la mejor manera de hacer el mejoramiento, y encontramos que eran los estadios de segregantes de poblaciones F3 y F4, donde podía ser mucho más pertinente realizar este tipo de selección genómica, considerando la exactitud, que es importante, los costos, que no podemos descartarlos, y las ganancias genéticas con exactitud mayores a 0.5, ¿no? Y eso nos llevó hacia finales de la década que pasó, encontrar que efectivamente estos materiales de selección genómica, como lo muestra esta flecha, que es o de acá, son tan buenos como hacer cruzas entre materiales élites de distintos años que desarrolla el ICARDA, ¿no? Entonces eso es algo que aprendimos y que nos ha llevado a considerar el gran potencial de trigo de seguir contribuyendo ya no solamente en la región del río Senegal, sino también de la cuenca del río Senegal, sino también en otras partes del África, ¿no? Por ejemplo, Sudán o en Etiopía, que son países donde este trigo es muy importante.
Igualmente, y ya para comenzar a concluir, o sea, hemos hablado de aumentos en productividad, pero no podemos ignorar que tenemos que acabar con todas las formas de malnutrición que requiere tener una mejor dieta para mejorar la salud y el mismo nivel de vida, ¿no? Y eso es algo que este es un estudio hecho por el Boston Consulting Group, que es una de las consultoras más grandes del mundo, en donde estudiaron en los distintos países qué es lo que pedían sus habitantes, y hay un consenso que lo que quiere la población mundial hoy en día son productos alimenticios que son buenos tanto para el mundo como para mí. O sea, ¿qué es lo que eso significa? Que sean nutritivos, saludables y que sean producidos en forma sustentable, ¿no? Y hay una serie de prácticas sostenibles, como lo muestra la diapositiva, ¿no? No voy a entrar en detalles por el tiempo, pero esto tiene que hacerse desde un punto de vista en que el consumidor, tanto como el productor, se sientan cómodos, porque tiene un desarrollo o un enfoque de desarrollo sostenible que se adecua a las condiciones locales para obtener altos rendimientos, ¿no? Y que va a producir cosechas de alimentos saludables. Y por eso es que se habla mucho de tecnologías, hay muchos estudios, se hace mucho estudio de escenario hacia dónde nos vamos dirigiendo, ¿no? Y si nos vemos en la región en la que estábamos como país, que es América Latina y el Caribe, es una región que ha demostrado que es capaz de alimentarse y además de exportar sus excedentes, considerando inclusive que hay una brecha de rendimiento promedio que es alrededor del 70%. Estamos inclusive por debajo de la capacidad potencial de producir, ¿no? Entonces es algo importante considerar, aunque también tenemos que aceptar que hay cada vez una demanda mayor del uso de la tierra, ¿no? Si alimentábamos con menos de media hectárea, con una hectárea a cerca de 0.4 personas en 1965, ahora debemos alimentar hacia el 2050 a una persona. Entonces hay una demanda también por esa tierra. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Hay dos formas: seguir haciendo lo que hacemos, que sabemos que no es sostenible, o cambiar hacia un sistema de intensificación agrícola sostenible. Y la idea de sostenibilidad no es nueva, ya tiene más de casi 50 años, incluyendo los trabajos de Meadows, que se van a repetir con 3 libros, el primero en 1962, el hecho que lo haya tomado las Naciones Unidas con el secretario general era Javier Pérez de Cuéllar, con la Comisión para el Desarrollo Sostenible que presidió la primer ministro de Noruega, Gro Brundtland, ¿no? Y desde ahí, o sea, el concepto de sostenibilidad ha evolucionado, ¿no? Hubo la conferencia de Río en 1992, y ahora último, o sea, si vemos, hay una necesidad, particularmente por los efectos del antropoceno, o sea, la influencia del hombre en su entorno, y esto nos da el marco de desarrollo conceptual de la intensificación de la agricultura en forma sostenible, ¿no? Que es producción de más alimentos con menos impactos en el medio ambiente. O sea, hay que dejar una huella ambiental pequeña, y esto requiere contribuir a la entrega y mantenimiento de una variedad de bienes públicos, ¿no? Los principios son sencillos: es un prudente uso de recursos, eficiente búsqueda de retornos y reducción de desperdicios, resiliente el sistema a futuras conmociones, particularmente shocks y estreses, es equitativo en el sentido que los insumos y productos son accesibles y asequibles para los productores, y no hay enfoques de talla única, o como dicen en inglés, one size does not fit all, y hay una existencia de compensaciones o trade-off, ¿no? Porque no todos se puede beneficiar, te tiene que sacrificar algo. Y esto está en base a 3 pilares, ¿no? Yo me referí mucho a la intensificación genética, para obtener altos rendimientos, mejorar la calidad nutritiva, o la resiliencia, como es la resistencia a pestes y enfermedades, o al cambio climático, ¿no? Pero también es otro componente importante, son complementarios, en la intensificación ecológica y la intensificación socioeconómica. Todo en conjunto, eso lo hace un enfoque mucho más holístico. Y si pensamos en el país, o sea, cuáles son las áreas de acción para promover este tipo de nueva agricultura, en primer lugar es analizar las brechas de rendimiento, saber cuánto estamos por detrás. En algunos cultivos no estamos tan mal, particularmente en estos de agroexportación, más bien en los cultivos de
de producción nacional para el autoconsumo es donde tenemos problemas. Hacer un mapeo preciso de la estructura de los establecimientos en agricultura, rehabilitación de muchas tierras degradadas, ¿no? Particularmente cuando se quema bosque, freno a la deforestación, está relacionado, análisis de interfaces entre los sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles, reducción y mitigación del cambio climático, fortalecimiento de las asociaciones de agricultoras, que es la creación de organizaciones locales y vinculación de productores a los mercados, uso de técnicas de información y comunicación para acceder a mayor información, compartir el conocimiento y apoyar decisiones acertadas. Y finalmente, algo que es crítico es tener un sistema de monitoreo para la evaluación y el aprendizaje que tiene que tener buenos indicadores a lo largo de las vías de impacto, que tienen que estar también bien definidas. Y eso hemos estado trabajando en los últimos 2 años con la Comisión justamente de Intensificación Sostenible de la Agricultura, que es un grupo de 21 profesionales a nivel global que nos pidieron hacer este trabajo. Ya comenzamos con las primeras publicaciones que comisionamos a profesionales que son expertos en distintas temáticas. Y la primera es de que actualmente se invierten en el mundo 60.000 millones de dólares en innovaciones agrícolas, pero lamentablemente solamente un 7% de ese total está relacionado a metas ambientales y la mitad de ellas a metas sociales. O sea, es muy poco. Entonces, lo que planteábamos justamente con estos estudios es de que esto se revierta y que se incremente de esos 60.000 millones, si es posible, hasta un 50% el total del financiamiento, ¿no? Y esto nos podría, además, con una inversión adicional de 15.000 millones, reducir una serie de problemas relacionados a la sostenibilidad y a la seguridad alimentaria, ¿no? Al final lo que queremos es tener un sistema eficiente, sostenible, inclusive, nutritivo y saludable. Y con eso termino, con cita de Jonathan Swift cuando escribió Los viajes de Gulliver, que dice: quien produzca 2 mazorcas de maíz o 2 brinas de hierba en donde solo creció una antes, merece lo mejor de la humanidad y preste un servicio más esencial a su país que toda la raza de políticos juntos. Es algo que siempre reflexiono desde afuera cuando veo el espectáculo deprimente y triste de la clase política del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, doctor Rodomiro. Voy a pasar a leer las preguntas que nos han escrito por el chat. La primera pregunta nos dice: el actual presidente Pedro Castillo plantea restricción de importaciones de ciertos productos. Al ser nuestro país importador de trigo, con las variedades mejoradas que se encuentran en el Perú, ¿es viable una producción para atender la demanda actual y futura? No, Perú tiene que importar más de 1 millón de toneladas de trigo al año, con rendimientos que no llegan a las 2 toneladas. Estamos hablando de cerca de 500.000 hectáreas, ¿no? ¿Dónde están esas 500.000 hectáreas? O sea, yo trabajé en la Universidad Agraria en tratar de promocionar trigos invernales, porque pensábamos que podía hacerse en el altiplano. Estamos hablando de los años 80, fue una idea del ya fallecido ingeniero Marino Romero Loli, jefe entonces del programa de cereales de La Molina. Y lamentablemente, o sea, es una idea que es interesante, pero ¿dónde está la tierra, no? O sea, la tierra en el Perú no es tan grande, la frontera agrícola, entonces eso es complicado, y más aún donde se produce trigo no es de los mejores ambientes, ¿no? Son ambientes que están bajo estrés muchas veces. Entonces yo no, pues hay cosas que no se pueden cambiar. Como le decía, hay 1/3 del total de la canasta alimenticia del país que tiene que importarse, ¿no? Se importa maíz, se importa trigo, se importa soja, entre otros cultivos, ¿no? Eso es algo que, o sea, es una realidad y no la vamos a cambiar por decretos. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor Rodomiro. Por el tema del tiempo, vamos a finalizar con esta ponencia. Por favor, revisen la programación y pasaremos a las conclusiones finales del día. Muchísimas gracias, ponente doctor Rodomiro, por su excelente ponencia, y a todos los participantes que estuvieron acompañándonos. Hasta luego y que tengan buena noche. Buenas noches.